Hola, ¿qué tal? Esta clase es la número 4 y vamos a hablar de otras escuelas geopolíticas. La idea es que el pensamiento geopolítico no se limita a los focos de los que hemos estado hablando hasta ahora cuando nos hemos referido al pensamiento clásico y al institucionalista, es decir, no se limita a Francia, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. Sabemos por el propio contenido y orientación del curso que también en América Latina se ha hecho geopolítica desde hace mucho tiempo, pero también se hace y se ha hecho geopolítica en otras regiones del mundo y nos parece muy pertinente abordar esos otros escenarios y esas otras perspectivas porque nos pueden dar una visión de conjunto no solo más amplia, sino que nos pueden inspirar en cómo desde otras regiones, digamos, no tan centrales, por expresarlo de alguna manera, se piensa geopolíticamente. A grandes rasgos, el pensamiento geopolítico ha tendido a desarrollarse en países con procesos de construcción nacional o con asentamientos del Estado en marcha, digamos, ¿no? También, que es un poco lo que hacíamos referencia, por ejemplo, cuando hablábamos de Gran Bretaña, en países con, o incluso Estados Unidos, ¿no? con veleidades colonialistas, expansionistas, etcétera, etcétera. Pero también la geopolítica se ha desarrollado en otros países que tienen un sesgo más o menos marcado anticolonial. Entonces, eso es algo que obviamente desde una posición o desde una perspectiva latinoamericana también nos interesa y de qué manera. Dicho esto, hay que aclarar que en todo caso la mayor parte de estas visiones, digamos, no centrales de la geopolítica, tienen un marcado sesgo clásico, ¿no? En general, en términos generales, no siempre, pero en términos generales, ¿no? ¿Qué quiero decir con sesgo clásico? Quiero decir que hay más una idea de que la geopolítica es o debe ser una herramienta al servicio de políticas exteriores, ¿no? Esto es un elemento común, veremos que no exclusivo o no común a todos los países, ¿no? Pero que sí aparece con bastante recurrencia. Vamos a ocuparnos básicamente de analizar formas de pensamiento geopolítico en algunos países como Italia, como Japón, como Rusia, Israel, China. Esa es un poco la visión de conjunto que se quiere dar en esta clase. Comenzando por el pensamiento geopolítico en Italia, hay que decir que Italia es otro lugar que tiene una producción muy interesante y que curiosamente no suele ser tan conocida como la francesa, la británica, la estadounidense, incluso la alemana, ¿no? En Italia es en un país donde sobre todo el pensamiento más clásico, geopolítico más clásico, estuvo muy claramente ligado al asentamiento no solo del Estado, sino de la propia idea de nación italiana que todavía hace apenas 100 años estaba desarrollándose. Quiero recordar que Italia es un país mucho más joven como Estado y como Estado independiente que la mayor parte de las repúblicas latinoamericanas, ¿no? Entonces fue en ese contexto en el que el pensamiento geopolítico agarró fuerza en Italia. Agarró fuerza además fundamentalmente en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial.
porque lo que ocurrió en el Tratado de Paz de Versalles fue que los intereses italianos, digamos de cierre geográfico del territorio italiano, se vieron afectados, y desde una perspectiva o desde la perspectiva de Roma, limitados en sus aspiraciones históricas. Ya sabemos que cuando las naciones hablan de su historia y hablan de lo que consideran el que supuestamente es su territorio nacional, generalmente tienen unas ideas que a veces son bastante poco realistas, ¿no? Así que es muy fácil que un país se sienta agraviado o que sienta que no todas sus aspiraciones históricas o políticas, o por ser más precisos geopolíticas, se han visto satisfechas, ¿no? En ese contexto es en el que los italianos empezaron a leer y a hacer geopolítica, ¿no? Que de alguna manera es un fenómeno que tiene cierto paralelismo con la situación de algunos países latinoamericanos, la perspectiva y la sensibilidad de algunos países latinoamericanos cuando empezaron a recibir, a leer, a estructurar planteamientos geopolíticos, ¿no? Parte del planteamiento inicial de la geopolítica italiana también tuvo que ver, y aquí hay una doble dimensión curiosa e interesante, que por ejemplo pues también en América Latina tiene un poco su correspondencia en algunos casos específicos. Parte del planteamiento no solo tuvo que ver con el asentamiento del territorio nacional, sino también con el expansionismo italiano. En Italia se había instalado una idea prácticamente desde la época de la independencia, en que el territorio nacional era una cosa y digamos que el derecho de colonización, expresado casi en estos términos, era otra diferente, y era un derecho que Italia tenía desde la perspectiva italiana, obviamente, casi en los mismos términos que las entonces grandes potencias europeas, que eran Francia, Alemania y Gran Bretaña, ¿no? Así que Italia había quedado muy desilusionada con el reparto del mundo que habían hecho estas tres potencias en Berlín a finales del siglo XIX, en el que se habían repartido prácticamente áreas de influencia en el mundo, ¿no? Y a Italia le habían quedado prácticamente migajas, ¿no? Entonces la geopolítica italiana también es una rebelión frente a esta idea, ¿no? Que es una rebelión muy curiosa. Veremos que hay algo parecido que ocurre en el caso de Japón, porque es un reclamo casi periférico, ¿no? De un derecho frente al fuerte, pero para colonizar, que es una cosa que desde una perspectiva periférica, pues yo creo que sorprende bastante, ¿no? El momento álgido de la geopolítica italiana fue, de todos modos, se alcanzó en los años 30 mediante la fundación de una revista. Las revistas son siempre instrumentos muy ad hoc para desarrollar debates y pensamiento político, de una revista, repito, que se llamó Geopolítica, dicho en italiano, y que tuvo apoyo total ya del Estado fascista italiano, de Mussolini directamente. Y fue una revista que llegó a alcanzar 1000 ejemplares, que obviamente, no sé, comparado con lo que tenían los periódicos en la época analógica, es decir, no digital, no era absolutamente nada, pero lo que hay que considerar es el elemento cualitativo. Es decir, era una revista que era muy leída por las élites y sobre todo por los policy makers italianos. Así que aquí también hay un elemento muy interesante, que es el de la difusión y el del debate abierto, que es un rasgo que siempre ha caracterizado, incluso en el presente, a la geopolítica italiana.
Los dos grandes factotums, no solo de esta revista, sino del pensamiento geopolítico italiano, fueron dos autores llamados Giorgio Roletto y Ernesto Massi. Ellos dos fueron los que publicaron, editaron la revista, promovieron actos, debates, fueron realmente activistas, ¿no? Porque ellos eran mucho de esta visión de la geopolítica como una herramienta al servicio de la política, no como un instrumento de entendimiento y análisis de determinadas situaciones o básicamente de la proyección del poder en el espacio, ¿no? Hay un elemento muy interesante en este desarrollo de la geopolítica o de la primera geopolítica italiana, que es lo que Roletto y Massi llamaron la geopolítica dinámica, ¿no? Y esto es una pequeña ruptura epistemológica muy interesante en relación a los clásicos alemanes, anglosajones, ¿no? Que es una consideración de la geopolítica como algo vivo, como algo efectivamente dinámico, como algo que no está quieto, que no es estático, ¿no? Si ustedes piensan, por ejemplo, en Mackinder, en propuestas como la de Mackinder o en propuestas como el otro día estábamos hablando, cuando hablamos de la institucionalista, de las de Speyman con el Rimland, etcétera, etcétera, son propuestas que parecen más estáticas, ¿no? Sin embargo, los italianos desde un primer momento vieron que la geopolítica era algo que se movía, que evolucionaba, que cambiaba, que se transformaba. Y por lo tanto esto sí es un aporte, porque esto sí es una percepción y una percepción que queda para el momento posterior, ¿no? Y que es muy interesante, que después aparecerá en otras latitudes, pero que los italianos incidieron mucho en ella, ¿no? Por lo demás, la geopolítica italiana tiene más o menos la misma estructura que otras, ¿no? Se trata de representar el mundo, proyectar un estado en el mundo, marcar un poco sus límites, ver dónde hay recursos que pueden servir al desarrollo de ese estado y, en la medida de lo posible, detectar dónde puede haber amigos, dónde puede haber enemigos, etcétera, ¿no? Así que es una visión muy pragmática y muy de los tiempos, ¿no? de la geopolítica clásica, ¿no? Ocurre, sin embargo, que como producto de esta ligazón de la geopolítica italiana al fascismo italiano, ¿no? Que empezó no siéndolo, como aparece muy claramente en la lectura que ustedes van a hacer, empezó más ligado al Risorgimento italiano y al proyecto nacionalista italiano, pero acabó muy ligado al fascismo, y esa conexión, esa ligazón con el fascismo le terminó pasando factura, ¿no? Entonces en Italia, a pequeña escala, a escala nacional, terminó ocurriendo un poco la misma cosa que en el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, ocurrió con la geopolítica cuando ésta se ligó a la experiencia nacionalsocialista en Alemania, ¿no? Esto es algo que comentábamos el otro día cuando hablábamos de Estados Unidos, y esto a pequeña escala también ocurrió en Italia. Ocurrió lo mismo en realidad que en el mundo anglosajón, lo mismo que en Francia, que en realidad se trató básicamente de un paréntesis que abarca entre los años 40 y en Italia más o menos entre los años 80, porque a partir de los años, ya desde finales de los 70, pero sobre todo desde los primeros 80 y con mucha más fuerza ya en los 90, en Italia hay una recuperación de la geopolítica, pero a partir de otros planteamientos que coinciden más con los de la geopolítica crítica y que convierten el debate geopolítico italiano contemporáneo un poco en otra cosa, ¿no? Hay un momento muy clave que es en el año 1978, que se funda en Italia la versión italiana de la revista Hérodote francesa, que hoy por hoy sigue siendo, de hecho, una de las grandes o uno de los grandes referentes de publicación especializada en geopolítica a nivel global, ¿no? Entonces en Italia hubo un primer intento de sacar una versión nacional de esta revista que
fracasó, acabó fracasando. Sin embargo, hubo un segundo intento ya en la década de los 90, que es un experimento muy interesante y muy único en realidad en el mundo, que fue la fundación de Limes, de la revista Limes, en 1993 por parte de Lucho Caracciolo. Esa revista es una revista interesante porque no es exactamente una revista académica, sino que es una revista más divulgativa. Y es una revista que vende unos 30.000 ejemplares. Vender 30.000 ejemplares hoy por hoy, hablando de geopolítica, es un éxito absoluto. Claro, probablemente en términos de geopolítica popular, ¿no? No es una discusión tan estrictamente académica, tan estrictamente conceptual, pero sí es una propuesta muy interesante porque, como más o menos dejábamos entrever el otro día, la geopolítica, sobre todo desde que se la puso un poco a competir con las relaciones internacionales, siempre ha tenido ciertos problemas de acceso, no solo al ámbito académico, sino a la discusión pública, ¿no? Se habla de geopolítica, pero sin saber muy bien exactamente qué es eso, a qué nos referimos, de qué estamos hablando, qué planteamientos tiene que haber, qué no haber. Entonces, en Italia está esta propuesta de Limes, que es pues una forma muy interesante de abordar el debate geopolítico, ¿no? Quizás no es la más estricta, la más crítica, la más ortodoxa, ¿no? Pero bueno, es algo que hay que mencionar en el panorama actual del pensamiento geopolítico. Esto un poco por lo que respecta al caso de Italia, ¿no? que como digo es un foco interesante de pensamiento geopolítico. Pero bueno, hay otras experiencias que quisiera tocar en esta clase y que mencioné al principio de esta charla. Otro foco muy interesante, y volvemos de nuevo atrás en el tiempo y nos situamos en los años 20, 30, que es cuando realmente la geopolítica empezó, o el pensamiento geopolítico empezó a expandirse por el mundo, nos situamos en Japón. Japón es otro foco que debe ser mencionado. Y que bueno, tiene un interesante acercamiento y una interesante conexión con la geopolítica, que viene dada por dos razones fundamentales. Una, digamos, de consumo interno, y otra de conexiones académicas, llamémoslo de esta manera, ¿no? Japón, como saben, tuvo una política sumamente expansionista en los años que antecedieron a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la Guerra Mundial en Asia se desencadenó básicamente por el expansionismo japonés, y bueno, obviamente Japón se metió en esta carrera expansionista pues un poco por las mismas razones que los países europeos, en búsqueda de recursos naturales, fundamentalmente energéticos, que contribuyeran a su desarrollo y a un plan de desarrollo acelerado que se había marcado en los años precedentes, ¿no? Entonces, en ese contexto, Japón era muy fértil, era un terreno muy fértil en el que era previsible que planteamientos geopolíticos, sobre todo típicos de la geopolítica clásica, tuvieran muy buena acogida, ¿no? Y tuvieran muy buena acogida porque en aquel tiempo, pues tal y como la geopolítica era pensada, en la Italia fascista, en la Alemania nazi, incluso en la propia Francia, veremos que hay un matiz cuando hablemos de Francia, pero era pensada como, y repito, insisto, una herramienta al servicio de políticas exteriores, ¿no? Entonces, pues obviamente Japón era previsible que acogiera muy positivamente propuestas en este sentido. Ocurrió algo a ese respecto que debe ser reseñado, y es que el propio Haushofer, al que ustedes han leído en la primera sesión, y que de alguna manera pues, puede ser catalogado como el
geopolítico de cabecera, el autor geopolítico de cabecera del nazismo alemán, fue en los años que precedieron a la Segunda Guerra Mundial agregado militar en la embajada alemana en Tokio. Eso permitió que toda la producción alemana fuera difundida y aceptada en Japón, hasta el punto de que se empezaron a conocer y a leer los clásicos, ya no solo alemanes, sino incluso el propio Mackinder, e incluso a la geopolítica se le dio un nombre en japonés que es Chiseigaku, ¿no? Así es como se llama la geopolítica. Hubo digamos un acercamiento que no tiene mayor misterio, pero que sí debería ser reseñado, que estaba muy en la línea de la utilización que fue dada por la geopolítica en Alemania o en Italia, y esta prácticamente acabó cayendo en desuso después de la Guerra Mundial. Recientemente ha habido cierta producción en Japón, ya en una línea más crítica, más acorde a los planteamientos contemporáneos, pero eso ha sido algo muy reciente y que no merece especialmente la pena detenerse en ello, ¿no? Otro foco de pensamiento que sin embargo sí es muy interesante es el ruso soviético. Hablo de ruso soviético porque yo creo que a todo el mundo le queda claro que hay cierta continuidad entre la Unión Soviética y Rusia, y de hecho entre la Unión Soviética y la Rusia imperial previa, ¿no? O sea, hay una línea en el tiempo, básicamente porque la cultura e incluso el Estado no es demasiado diferente, ¿no? Incluso si hay ciertos matices, y la Unión Soviética obviamente no era lo mismo que la Rusia actual ni que la anterior, ¿no? Pero sí se puede hablar a grandes rasgos del espacio ruso-soviético, ¿no? La geopolítica en el espacio ruso-soviético tiene la peculiaridad de que trata de explicar la situación de Rusia en el mundo. Y la situación de Rusia en el mundo siempre ha sido muy especial, ¿no? Ha sido especial porque Rusia es al mismo tiempo un país periférico que siempre ha tenido veleidades expansionistas, imperiales. Entonces, esa tensión siempre se ha dejado ver en los escritos, en las preocupaciones, en el contenido e incluso en los enfoques de la geopolítica rusa, que básicamente siempre ha tenido dos grandes almas: el alma euroasiática, el llamado eurasianismo. Su autor de referencia es Piotr Savitsky, al que leeremos, ¿no? Al que ustedes van a leer, y el paneslavismo, que casa un poco más con todas aquellas formas de pensar el mundo que estuvieron tan vigentes en algún momento en Alemania, cuyo autor de referencia es Danilevsky, ¿no? Nikolai Danilevsky. Entre estos dos autores clásicos rusos pivota prácticamente toda la producción, porque en el fondo son referentes. El eurasianismo tiene un componente más expansionista en principio, y bueno, parte del principio de que Rusia no es ni Europa ni Asia, ¿no? Sino que es Eurasia, es una especie de pivote. Pero ese pivote no es concebido en los mismos términos en los que, por ejemplo, Mackinder hablaba del centro del mundo, del isla mundo, de todo ese tipo de cosas, ¿no? El paneslavismo, por el contrario, tiene una perspectiva mucho más respetuosa, porque se establece a partir de conexiones más amistosas y más culturalistas con el resto de países eslavos, ¿no? de Europa. Y resto de países eslavos, estamos hablando incluso de ex componentes de la Unión Soviética, como Ucrania, Bielorrusia, o
E incluso estamos hablando de países del este de Europa, como Bulgaria, como Serbia, ¿no? Yugoslavia en tiempos, ¿no? Lo que pasa es que ahora Yugoslavia fragmentada ya no es tan eslava, ¿no? Croacia no tiene ciertas peculiaridades, en fin, eso daría para otra discusión aparte. Pero lo que no me quiero quedar es que básicamente los polos de pensamiento geopolítico en Rusia son el eurasianismo de corte más expansionista y el paneslavismo de corte más culturalista, ¿no? Ambas sensibilidades siempre han destacado básicamente dos elementos, ¿no? Uno es completamente antitético al pensamiento anglosajón, que es básicamente talasocrático, es decir, que basado en una concepción del mundo a partir del mar, el pensamiento geopolítico ruso se piensa a partir de la tierra, básicamente, ¿no? Y el otro elemento interesante que tiene muchas conexiones con el pensamiento geopolítico alemán es el organicista, ¿no? Organicista en el sentido de concebir al Estado como un órgano, pero que un órgano que es algo más que un órgano político y administrativo, es una realidad cultural que necesita pues las viejas ideas alemanas, expandirse, conectarse con el exterior, a veces las fronteras pueden ser incluso una especie de corsé, en fin, hay un poco esa visión de el Estado como un todo, ¿no? Como una realidad incluso que va más allá efectivamente del mero hecho administrativo, ¿no? Hay una curiosidad en el pensamiento geopolítico ruso y es que básicamente geopolítica formalmente en Rusia se hizo solo hasta la Unión Soviética y desde la Unión Soviética. Yo el otro día ya anunciaba que eso es falso, absolutamente falso. Este es un fenómeno que ha comenzado a ser estudiado desde hace no muchos años, pero las conclusiones a las que se llega es que en la Unión Soviética sí se hacía geopolítica, ahora que como era concebida como una disciplina burguesa, no se hacía oficialmente geopolítica, se hacía muy discretamente y los planteamientos que había y que tenía la Unión Soviética eran muy parecidos a los del eurasianismo, es decir, de corte un poco más expansionista, aunque siempre con una idea muy parecida a la que mencionábamos el otro día cuando hablábamos de la geopolítica institucionalista que tenían en Estados Unidos durante la Guerra Fría, que estaba basada en la doctrina de la contención. Es decir, sí había que expandirse, pero con cuidado, ¿no? De no hacer estallar la guerra total, ¿no? que era lo que se temía en los tiempos de la Guerra Fría, la autodestrucción del mundo, ¿no? Así que ese era un poco el tipo de geopolítica que se hacía en la Unión Soviética, ¿no? Esa era la que se hacía en la práctica. El referente real, que hay un referente muy interesante a nivel de pensamiento, es que el propio Lenin había dejado por ahí una semilla interesante porque fue el que problematizó por primera vez el imperialismo, el colonialismo, como una parte de la dimensión espacial del desarrollo del capitalismo, ¿no? Lo que ocurre es que eso no tuvo continuidad. Al final, realmente la geopolítica que se hizo fue mucho más pragmática y, repito, mucho más conectada con los planteamientos euroasiáticos que en realidad venían de la época anterior, ¿no? Venían de la época anterior a la Revolución Rusa, a la Revolución de Octubre, ¿no? En la Rusia postsoviética sí hay una recuperación muy clara de el eurasianismo, ¿no? Tanto a nivel de autores, estoy pensando por ejemplo en Alexander Dugin, ¿no? Como a nivel incluso de la propia política exterior de Rusia, que está sobre todo a partir de la presión que Rusia siente en sus fronteras europeas por parte tanto de los países de la Unión Europea como de Estados Unidos, pues hay una reconsideración del eje de la política rusa que cada vez más
la política exterior rusa, que cada vez más está oscilando hacia China, ¿no? Con la Organización de Cooperación de Shanghái y todas esas cosas, ¿no? Así que esta es un poco la visión de este otro foco ruso-soviético. Antes de terminar, me gustaría referirme a un par de casos que también merecen la pena ser citados. Uno es el caso de Israel. Israel es un caso muy peculiar. Casi es la quinta esencia de la geopolítica en un discurso, porque Israel es un país que a nivel de imaginario ha sido creado completamente ex novo y sobre una base migratoria, ¿no? Y a nivel de práctica es un país creado constantemente sobre la base de una lucha por el espacio, ¿no? Yo aquí, ojo, no estoy haciendo ningún juicio de valor, lo que yo estoy es tratando de explicar por qué Israel, y tanto su política exterior como la forma de concebirla y la forma de pensar geopolíticamente en Israel son extremadamente geopolíticos, ¿no? Tiene muchos ingredientes muy interesantes, ¿no? Hay una peculiaridad que tiene Israel, y es que con Israel no funciona ni la asimilación de Estado-nación, porque en el caso de Israel la nación siempre ha trascendido al Estado. De hecho, de alguna manera, si lo podemos llamar nación, a esta identidad cultural tan fuerte que existe en Israel, ha antecedido con mucho al Estado, y eso es algo muy interesante, porque en tiempos de la globalización cada vez más los Estados-naciones también deben ser analizados en su proyección exterior, no solo en términos de política exterior, sino de que hay muchos países que tienen diásporas enormes, ¿no? Entonces, en ese sentido, los debates que hay en relación a la realidad israelí son muy interesantes, ¿no? Y hay otra cuestión también en relación a Israel. Con Israel tampoco el tema del territorio tampoco está claro, ¿no? Y de hecho, de alguna manera, el territorio no es un factor o una condición sine qua non para la existencia del Estado, es decir, no hay espacios vacíos, ¿no? Y eso efectivamente pues hace también muy peculiar el debate sobre Israel, un Estado que territorialmente se va expandiendo o se va encogiendo en función de la coyuntura política, ¿no? Y por último, en el pensamiento geopolítico israelí hay una serie de temáticas que son muy interesantes. Fundamentalmente esta de la diáspora a la que me he referido, y por otra parte el tema de la seguridad, pero de la seguridad entendida como una necesidad permanente desde la perspectiva israelí de control de los espacios. Y cuando hablamos de control de los espacios, obviamente hablamos de geopolítica, ¿no? Entonces, es una pincelada muy pequeña la que he dado en relación a Israel. Tampoco piensen que tiene una producción geopolítica enorme, ni además estrictamente academicista, ¿no? Sino que muchas veces de un corte muy pragmático, pero Israel es un caso muy peculiar y muy interesante a este respecto, que yo creo que hablando de otras geopolíticas merecía la pena ser mencionado. Y me quiero referir, para terminar, simplemente a dos casos, ¿no? El de India y el de China, ¿no? India es un caso muy específico, muy peculiar, muy interesante desde una perspectiva latinoamericana, porque el debate geopolítico empezó a desarrollarse a partir del momento de la independencia, y básicamente lo que se planteó es que la visión que había de la India era una visión heredada del periodo de la colonización. Y la geopolítica lo que se plantea es una superación de esa visión y una reconstrucción de la misma a partir de principios como el sincretismo, la pluralidad, la colaboración, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque hay una ruptura incluso epistemológica grande del pensamiento postcolonial que se desarrolló en India, por cierto, que es uno de los grandes focos de este tipo de pensamiento que ahora en América Latina está tan en boga. Y lo que hay es una ruptura grande, porque si se dan cuenta de todas las geopolíticas
geopolíticas que hemos hablado, siempre estamos hablando de dominio, de control, de enemigo, de ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando en la India el planteamiento que hay es hablar más de, como he dicho, sincretismo, de pluralidad, de colaboración. Entonces, la perspectiva es muy diferente, porque si el parámetro de análisis se establece a partir de esos valores, la visión del mundo cambia completamente. Ahora, eso es solo, obviamente, una de las corrientes del pensamiento geopolítico indio, que, por cierto, en muchas ocasiones, como ya veremos que ocurre también aquí en América Latina, no se asume a sí mismo como un pensamiento geopolítico, paradójicamente, ¿no? Sino como que está haciendo otra cosa, ¿no? Pensamiento decolonial, otro tipo de cosas, ¿no? Y al mismo tiempo, en paralelo, en la India, por eso no hay que engañarse, hay otro tipo de pensamiento geopolítico más clásico, más pragmático, más ligado al Estado y a las necesidades del Estado indio, que quiero recordar que es una potencia nuclear, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también es muy pragmática. Así que la India tiene esta doble alma, de alguna manera, en la forma de pensar, que se me hace interesante y se me hace rica, ¿no? Y el último caso interesante es China. China es un caso parecido a India, ¿no? Porque parte de planteamientos muy diferentes a los que estamos acostumbrados a manejar en los países centrales, digamos, ¿no? E incluso, por ejemplo, en América Latina, en relación al pensamiento clásico. En China hay un concepto que es básico para entender su pensamiento geopolítico. Es el concepto de Tianxia, ¿no? Ese concepto de Tianxia parece que se traduce, yo no hablo chino evidentemente, ¿no? Por algo parecido a orden bajo el cielo, ¿no? Y engloba, por lo tanto, a toda la humanidad, ¿no? Esa idea es fundamental porque desde una perspectiva china, la idea de orden es fundamental. Y ahí sí se establece una distinción clara. La idea de orden asiático versus la idea de desorden occidental. Es decir, los autores chinos le tienen terror al orden de Westfalia, ¿no? El orden de Westfalia es el que supuestamente se refiere al Tratado de Paz de Westfalia en el siglo XVIII, que es el que por primera vez reconoció el principio de soberanía nacional y el que de alguna manera dio paso a la estructura político-administrativa que tiene el mundo en la actualidad, ¿no? En buena medida somos herederos de eso, ¿no? Bueno, pues los chinos a ese orden de Westfalia le tienen terror, ¿no? Ese es un principio básico, ¿no? En su Tianxia. La otra es que para ellos, un poco como los indios, esa explicación del mundo a partir de dicotomías no es aceptable. Dicotomías que, ¿a qué me refiero? Dentro, fuera, potente, impotente, amigo, enemigo. Ese tipo de cosas no son elementos o variables o maneras de ver el mundo aceptadas por el pensamiento político chino, ¿no? Son de alguna manera, o es uno de sus principios rectores. Uno es la idea de orden versus el desorden que hay actualmente, y la otra es que ese orden, repito, no se va a alcanzar a partir de las dicotomías, sino que el orden mundial debe alcanzarse a partir de la cooperación, del encuentro, del entendimiento, del win-win, por entendernos de alguna manera, ¿no? Y esa de alguna manera es la filosofía de la política exterior de la China contemporánea, ¿no? Entonces, un poco por ahí van sus análisis, pero lo interesante es que cuando se hace geopolítica, por ahí van sus críticas hacia el pensamiento geopolítico occidental, ¿no? Otros elementos clave en el pensamiento geopolítico chino, bueno, pues es la idea de Estado, ¿no? La idea de Estado para ellos es muy importante, y el Estado, bueno, para ellos es el gran generador de desarrollo y por ende el gran generador de orden, ¿no? Entonces, así que el Estado es algo que se considera un actor fundamental, un actor muy importante, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay una pequeña divergencia con el pensamiento crítico contemporáneo, que prefiere, como ya les dije en alguna
clase precedente, hablar más de poderes que de estados, ¿no? Así que eso nos remite a que de alguna manera, a pesar de que la geopolítica china tiene elementos interesantes, al mismo tiempo también tiene elementos que nosotros podríamos calificar de clásicos y que de alguna manera en el debate contemporáneo de la geopolítica están ligeramente superados desde una perspectiva analítica, ¿no? Algún autor clave, ¿no?, en la geopolítica china, por mencionar alguno, es Zhao Tingyang, ¿no?, que trabaja en la Academia de Ciencias Sociales, en la Academia China, ¿no?, de Ciencias Sociales. Y bueno, hoy por hoy es uno de los grandes referentes y pues de los que más produce y de los que más es traducido al inglés, que al final también es parte del asunto cuando hablamos de China, ¿no?, en este y en otros ámbitos. Muchos de ustedes lo sabrán mejor que yo. Bueno, esta clase está concluyendo, perdón si se ha quedado un poquito larga, pero la idea era dar una visión de conjunto de varias formas de pensar lo geopolítico desde distintas latitudes, y lo que les quería transmitir era eso, que la geopolítica es plural desde muchos puntos de vista, también desde un punto de vista geográfico, ¿no? O sea, no se piensa igual desde todas partes. Y eso es algo con lo que me gustaría que se quedaran, porque mi pregunta es si desde América Latina la geopolítica debe basarse siempre o exclusivamente en modelos que son importados, ¿no? Así que es un poco la filosofía que subyace a esta clase. Por lo demás, nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.